La Ciudad de México, una de las urbes más importantes. ¿Quién diría que cada día somos un chingo? Y a lo mejor ustedes podrán ver que estamos en un lugar donde se ve tranquilo, despejado. Pero ¿qué te diría? Que esta ciudad cada vez se vuelve más complicada, al grado de que ya a veces la gente se muda solamente a las periferias para poder residir aquí. La oportunidad laboral, las oportunidades de comprar casa, el hecho de que las cosas estén tan centralizadas como eventos importantes. Hoy va a ser un video para recapacitar un poco y hablar sobre esta situación que tiene a la Ciudad de México tan saturada. Vamos para allá. Sobresaturación del transporte. Y es que este quizá es uno de los problemas más jodidos que existen en la Ciudad de México. Pues justamente las grandes urbes, al tener todo centralizado, toda la gente obviamente viene aquí porque aquí están todas las mejores oportunidades de trabajo, los mejores centros de entretenimiento, todo. Recordemos que la línea de metro está compuesta por 12 líneas, las cuales desde el 2012 tengo entendido, no se ha abierto una sola línea nueva. Como el sistema de transporte de hoy no se ha mejorado, estás viendo transportes súper saturados, transportes que están llenos de pero hasta más no poder, al grado de que incluso a veces no te puedes ni siquiera montar al metro, al metrobús, los colectivos. Simplemente ustedes van a estar viendo cómo pasan los transportes llenos de gente. O sea, véanlo. Pues no solamente la gente residente de la Ciudad de México es la que viene o la que toma los transportes, sino que mucha gente de lo que es el Estado de México, estados aledaños como Querétaro, Pachuca, entre muchos, son las que vienen aquí porque pues tienen que trabajar en estos lugares, y al todos tener horarios casi que similares de oficina, entre muchas cosas, y horarios de salida similares, eso genera que el transporte colapse y se vuelva un caos. Y ahora hablemos de un tema que de hecho tiene a la ciudad a día de hoy, 2 de abril del 2025, bastante enloquecido: los altos precios de vivienda y la gentrificación. Y aquí es una pequeña contradicción, porque les voy a decir algo. Curiosamente, en los estados, los precios de las casas son más baratos, de verdad. Allá por una cantidad de 3,000 pesos, que son casi $120, $150, tú puedes tener una casa con 2 habitaciones, un baño, una sala grande. Es cuando muchos dicen, oye, pero ¿por qué no se quedan allá? Pero el problema es que no hay nada. Los precios, a partir de que empezó a haber mucha migración por parte de estadounidenses, canadienses, asiáticos, vaya, gente de todo el mundo, llegó la famosa gentrificación. ¿Y qué es la gentrificación? Es cuando personas de diferentes países llegan a un sitio predeterminado y estos hacen a que una zona o la zona que están colonizando cambie, adecuándose a las necesidades del mismo, expulsando a sus integrantes originales. Y esto es lo que está pasando. Las empresas inmobiliarias vean literalmente el negocio que es que la gente que gane en petrodólares, diría el buen Sauliño, pues compre una casa a precios inflados, casa que obviamente la gente de a pie no va a poder hacerlo. Esto hace que los precios se mega disparen. Una casa por esta zona, sencillita te anda saliendo unos 20,000 pesos, casi $1,000, $1,200. Díganme esta mamá. Un letrero de se renta. Mira, es un departamento de 120 metros cuadrados, seguridad las 24 horas del día, y está en 43,000 mensuales, ya incluido el mantenimiento. Sería un depósito más aparte Aparte del mes que está corriendo, el depósito y el mes que corre. ¿Qué ha pasado con esto de la gentrificación? Y ha alterado el estilo de vida de muchas de las personas que viven aquí, alterando los precios, alterando el modo de consumir la comida, e incluso que ya los textos de algunos restaurantes, tacos, hamburguesas, estén en inglés, porque es el idioma universal y no en el idioma español. Ojo, yo no estoy diciendo que sea malo que la gente venga aquí, bienvenidos sean todos. El problema es cuando esas personas están haciendo a que la gente original se desplace a otros sitios, que ya vamos a hablar de las ciudades dormitorio, y ellos básicamente se estén quedando con lo que era de los mexicanos. Miren, por ejemplo, amigos, ahorita este pobre desgraciado acaba de perder su casa. No, amiguito, es Sauliño. Amigos, si les está gustando este video, por favor déjenos su poderosísimo like para que pueda llegar a más y más personas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué creen que ya somos un chiste? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo en la cajita de comentarios, los estamos leyendo. Siguiente tema, las ciudades dormitorio. Este nombre se le está acuñando a todas las zonas que están alrededor de los centros de trabajo y centros de interés. Es básicamente las zonas donde se construyen casas y casas y casas y casas, con el grado de que obviamente la gente no es como que residan ahí, no. Solamente es gente que se queda ahí para poder, dormir. Por eso las ciudades dormitorio, con tal de estar lo más cerca posible de estas zonas totalmente llenas pues de estos corporativos, donde pues la mayoría de la gente viene a sacar el pan de cada día para sobrevivir, para que al día siguiente puedan regresar a sus centros de trabajo. Estas abarcan
lo que son las periferias del Estado de México, lo que son estados como Hidalgo, Querétaro, Morelos, entre otros, y aquí mismo dentro de la ciudad hay ciudades dormitorio, que podrían ser Iztapalapa, Azcapotzalco y todas las colonias conocidas como las colonias populares, lugares donde la gente a veces termina su rutina de trabajo, llega a dormir, se despiertan y repiten el ciclo una y otra y otra y otra vez. Estamos hablando de ciudades dormitorio, ¿no? Abandonan el centro o colonias céntricas para irse a las periferias de Ciudad de México a vivir. Ahora, ¿qué tan grave es este problema cuando la gente migra por necesidad? Porque realmente los corren. Es bien sabido que hay bastantes personas que, aprovechando el boom de tanto extranjero que está llegando a la Ciudad de México, no es por quemar a nadie, pero por el más de 1,5 millones de gringos que hay aquí en México actualmente, pues mucha gente que vivía en estas colonias están aprovechando el boom de tantos extranjeros para vender sus departamentos a precios súper elevados, así como hay personas que en verdad no se pueden costear la renta tan elevada. También hay personas que se aprovechan de eso bajo consentimiento, sabiendo que lo hacen, que aunque quieran ser una estadística más de las ciudades periferias, venden sus inmuebles o sus departamentos a los extranjeros. Hay personas que efectivamente por las rentas tan elevadas tienen que salir de aquí para irse a las periferias de la ciudad o a las famosas ciudades dormitorio. Hay otras personas que aprovechan el boom porque ellos saben que al estar llegando tantos extranjeros pueden vender sus inmuebles, ganar un muy buen dinero, pero son realidades que están sucediendo actualmente aquí en la Ciudad de México. Y ahora hablaremos de la centralización de todo en las urbes. Y en el caso de la Ciudad de México está a un nivel ridículo. Todo lo que son trabajos, eventos, conciertos, entre muchas otras cosas, se suele siempre hacer en las grandes urbes. Cuando hay un concierto, normalmente siempre suelen ser todos en la Ciudad de México, haciendo que la gente de ley tenga que quedarse aquí. En los trabajos, los mejores sueldos están, ¿dónde creen? En la ciudad. Entonces la gente que viene de esos pueblos, donde a lo mejor está incluso más tranquilo y todo, tristemente tiene que proceder a venir a estos enormes corporativos que cada vez crecen y crecen y crecen, y que en lugar de que se creen oportunidades laborales en otros estados, se suelen siempre hacer dentro de las grandes urbes como lo es la Ciudad de México. Cada vez surgen más edificios como este, más edificios como este, más edificios como este, y como el de allá, y como muchos otros de por allá. Muchos buscan rentar cerca de la zona, del lugar por donde trabaja. Pero aparte de tener personas que trabajan de la misma Ciudad de México, aquí también tenemos personas que vienen de otros estados, más aparte de personas que vienen desde el extranjero. Y lo peor, mi buen Sauliño, es que a veces ni siquiera es como que se vengan a rentar estas zonas. El problema es que a veces, como te digo, ubican las famosísimas ciudades dormitorio, por lo que mucha gente tiene que verse forzado a rentar en zonas no tan seguras como lo puede ser aquí. Pero el problema es que todo lo centralizan en un solo punto, cuando esto lo puedes repartir en varios puntos de la Ciudad de México, pero no. Todo se hace en un rango, ¿qué te gusta? ¿De 1 kilómetro a la redonda? La seguridad. Pues aquí, aunque se sabe que en la ciudad hay robos, asaltos, la cantidad es mínima, aunque no lo crean. Muchos dirán, ¿cómo crece a cada rato en ciertas zonas? Sí, pero créanme que a veces la gente prefiere lidiar con unos asaltantes, con uno que otro ladrón, que con organizaciones superpoderosas. Tristemente, mucha gente emigra de sus estados para venirse a la seguridad que te ofrece en teoría la Ciudad de México. Porque por mucho que les digo, hayan zonas que sí son peligrosas y que se tiene que hacer algo al respecto, es más probable que tú puedas lidiar con una solución así que, por ejemplo, con muchas de las situaciones que se viven día a día en los estados aledaños a lo que es las grandes urbes. Entonces, esto ha hecho que la gente cada vez emigre más aquí también en busca de seguridad, de porvenir, de bienestar para sus propias familias. Y es un tema muy triste porque incluso se acepta el vivir en condiciones a veces hasta infrahumanas, en cuartos casi que pequeños, con tal de tener un poquito, alcanzar ese pequeño cielo que promete la ciudad y las grandes urbes. ¿Existen soluciones? A opinión personal, creo que la única solución para que esto vaya bajando, para que estas ciudades donde ya somos un chingo, que se deje de centralizar todo en las grandes urbes y en la Ciudad de México, para que
las oportunidades vayan a todas partes del país y no solamente a las ciudades grandes para que pues se atasquen y se atasquen. Nuevos sistemas de transporte, continuar con la ampliación de los sistemas de metro, el Metrobús, entre muchos nuevos sistemas que al final de cuentas, quieras o no, van a beneficiar más a estas personas y sobre todo también mejorar la seguridad de otros estados para que la gente no se sienta obligada a emigrar a la ciudad. Entonces creo que esas son las opiniones que un servidor puede dar, un servidor que lo vive día y noche, puede decirles que eso podría ser una gran solución, pero requiere mucho tiempo y voluntad. Mi solución sería domo y bomba. Ya somos un chingo, güey. No, no es cierto. Pues sí, eso es lo que pasa cuando hay cosas como centralización y también cuando hay mucha gentrificación, el tema del cual estamos hablando en la carota de Saúl o en mi carota. Así que vayan a verlo para que se reín un rato de lo que pasa en esta situación.